soy Daniela, soy residente de La Paz, R4, y bueno, ahora les voy a contar un poco de mi especialidad para ver, bueno, si alguien está interesado o no, se convence ahora. Ok, bueno, para empezar, en general, generalmente no se concibe que un médico pues no esté con su fonendoscopio, no esté atendiendo a sus pacientes, no esté horas en el quirófano, en cirugías complejas, o no esté consolando a un niño después de una vacuna o simplemente un hola, o que no esté ensuciándose las manos, pero bueno, recibiendo nuevas vidas o este tipo de cosas. Pero el punto es que existe este tipo de gente y por eso es que estamos aquí. Existimos los patólogos, que aquí generalmente tiene un perfil que es el que te gusta estudiar, te gusta la enfermedad, pero cuando ya pasaste a las partes, a la clínica, a lo quirúrgico, pues ya no era mucho lo tuyo, ya no te gustaba mucho la especialidad. Entonces ahí es cuando te empiezas a replantear, pues ¿estoy donde debería estar o no? Y entonces ahí es cuando recapitulas y piensas otra vez en las ciencias básicas y piensas en la anatomía patológica. Entonces ahí se te abre una luz en el camino y dices, bueno, esta tal vez es mi especialidad porque me gusta lo que estoy haciendo, pero no me gusta la parte clínica quirúrgica. Entonces por eso es que a mí me gustó esta palabra como es la solución para este tipo de gente que digamos que no encaja muy bien como en el perfil del médico como el más conocido. Bueno, voy a empezar a hablar un poco ya más de la especialidad. Los puntos positivos, bueno, yo los veo mucho, obviamente, porque es la especialidad que me gusta. Uno de ellos, la calidad de vida. Nosotros, en general, no hacemos guardia, nunca dormimos en el hospital. En general, las guardias que se pueden hacer pueden ser localizadas, es decir, que si hay alguna autopsia, hay alguna cosa, te llaman, pero no dormimos en el hospital. Nosotros tampoco trabajamos. Tenemos casi todos los fines de semana libres, las fiestas no nos la perdemos, no nos perdemos Navidades, no nos perdemos cumpleaños, pues bueno, eso también es un punto positivo para la especialidad. Otro, que es objetiva. Nosotros solo diagnosticamos lo que vemos al microscopio. No tenemos que hacer conjeturas que vamos a, no sé, ver cómo va por este lado, vamos a unir datos. En general, nosotros ponemos el cristal, lo que vemos y eso es lo que se diagnostica o se hace un diagnóstico descriptivo. La gestión de tu tiempo, pues nosotros no tenemos agendas de pacientes, de consulta para ver, no tenemos itinerarios de quirófano, nosotros manejamos nuestro tiempo, pues vemos nuestras biopsias, vemos si primero tallamos, vemos si primero diagnosticamos, bueno, si estudiamos un poco entre medias, en general si tú pones un cristal y no sabes lo que es, pues abres un libro, el cristal no te juzga. Otro punto positivo, pues como dije antes, la ausencia del trato con el paciente en general es uno de los puntos que te lleva a coger esta especialidad. Nosotros no tenemos urgencias, y eso es algo que le quita un montón de estrés a la especialidad. La salida laboral en general está muy bien, como sabemos no hay patólogos en paro, hay mucha salida laboral aquí, fuera de Madrid aún más, fuera está mejor. Y bueno, si les gusta la investigación, esta es una especialidad en la que se puede hacer muchas cosas. Tenemos bases de datos súper amplias en las que tú puedes, no sé, si quieres estudiar el tumor tal, de la fecha tal a la cual, pues puedes hacer una búsqueda, ver qué tipo era, correlacionar con un montón de cosas, publicar y bueno, y esto también obviamente es un plus para la tesis, que es muy fácil hacerla. Los puntos negativos, pues bueno, estos son relativos. Mucha gente comenta que es comenzar de cero, porque claro, como es una de las asignaturas que se ven al principio de la facultad, las tienes un poco olvidadas. Entonces, claro, tienes que empezar otra vez de cero con la histología, con la anatomía y bueno, aprender un montón de cosas más de la especialidad aquí. El horario, pues nosotros echamos muchas tardes en general, aparte de la extensión de jornada laboral que hacemos, pero bueno, esto también se puede ver como, yo no lo veo como un tiempo perdido, sino más bien es un tiempo de formación, que has invertido en formación. Mientras estás en la residencia te estás formando y tienes que tratar de absorber todo el conocimiento posible. Entonces yo lo veo más bien como un plus. Así que bueno, depende también cómo se vea la cosa. Y bueno, el salario. Como nosotros no hacemos guardias como el resto de especialidades, obviamente eso se nota un poco más en el salario, pero tampoco es tanta la diferencia. Hacemos tardes, extensión de jornada laboral, algunos sábados, y bueno, con eso yo creo que se sale, así que bueno, es un punto que también lo valoraría.
En general, ¿en qué consiste la especialidad? Pues bueno, hay 3 grandes secciones en la que está dividida, son las autopsias, las biopsias y la citología. Las autopsias es ahora una sección que cada vez va representando un menor porcentaje dentro de la especialidad, porque cada vez se hacen menos. Hay ciertas personas que también le tienen, no sé, como un poco de miedo o algo a las autopsias, pero bueno, esto es un porcentaje muy pequeño del trabajo que haces como patólogo. El grueso de la especialidad son las biopsias. Entonces, en las autopsias, en general, bueno, aquí les voy a hablar un poco de cómo va en mi hospital las rotaciones para entender cómo es esto. Empiezan de R1 8 meses. Entonces, las autopsias para lo que te sirve es como para otra vez adentrarte en la especialidad, empezar otra vez a estudiar la histología, otra vez la anatomía, ir conociendo las técnicas que se utilizan. Entonces, bueno, están bien. Se hacen autopsias de adultos, pediátricas y fetales, esto no es en todos los sitios. En nuestro hospital hay pediátricas y fetales, que es el grueso de las autopsias, cada vez se hacen menos adultos y bueno, eso también son puntos que habría que preguntar. En las biopsias, pues ya cuando pasas a biopsias, esto también ya depende del hospital, si es grande o pequeño, puede estar dividido por secciones o no. Cuando está dividido por secciones, pues rotas, por ejemplo, 2-3 meses por digestivo, luego en gine, luego en uro, y etcétera, etcétera, en todas las especialidades. Y lo que hace, en lo que consiste básicamente tu día es la mitad del día tallar, que tallar es la evaluación de la pieza macroscópica. Por ejemplo, si tienes un colon, pues tienes que valorar los márgenes, tienes que valorar el tamaño del tumor, tienes que ver hasta dónde infiltra. Esos son datos que te van a ayudar luego a dar estadiajes, pronósticos, hacemos pruebas para ver si se puede utilizar o no un tratamiento. Entonces, ese tipo de cosas son los que se evalúan. Luego, la otra mitad de la mañana consiste en diagnosticar. Sentarte al microscopio. En general, un lugar que esté bien es cuando corrijas con el adjunto. Entonces, te sientas con el adjunto a diagnosticar todas las biopsias que te has visto previamente. Entonces, esto tiene que tener un balance que sea adecuado. La otra parte de la anatomía patológica es la citología, que está dividida básicamente en citología exfoliativa y en las PAF. En la exfoliativa, lo que todos conoceremos, lo más conocido, son las citologías vaginales. Pero bueno, hay más cosas, hay las citologías urinarias, hay los lavados bronquialveolares, todas estas cosas, es lo que nosotros vemos. Y las PAF son las punciones por aguja fina, que este es el único punto en el que nosotros tenemos un cierto contacto con el paciente, porque nosotros hacemos todas las punciones de masas palpables. Todo lo que nosotros palpemos en cuello, pues, o mamas o lipomas, lo hacemos nosotros, lo extendemos y lo diagnosticamos. Y también bajamos, por ejemplo, a las punciones que no son accesibles por nosotros, pues, las que son guiadas por imagen, pues nosotros bajamos para ver si hay material, bajamos con el microscopio y les decimos, pues sí, ya tenemos material, o no tenemos, pincha más. Esa es la idea. Y bueno, también lo puse aquí como apartado de la biología molecular porque este es un campo que está creciendo un montón últimamente. No está contemplado en muchas rotaciones, en muchos hospitales, pero es algo que yo creo que poco a poco va a estar más cimentado. Pues, ¿cuáles son los puntos que yo tomaría en cuenta para elegir un hospital? Pues bueno, ¿qué tan docentes del hospital? Las sesiones, yo preguntaría, en el caso de mi hospital, nosotros tenemos sesiones de martes a viernes y algunos lunes. Preguntaría cómo son las sesiones, quién las da, si las prepara el residente, si las prepara el adjunto, si son variables, bueno, este tipo de cosas. La carga, como antes ya hablé un poco de la carga de tallado y microscopio, es importante que tenga un equilibrio adecuado porque, claro, si tú te pasas tallando todo el día, es importante aprender a tallar, pero también es importante aprender a diagnosticar, entonces que tiene que ser equilibrado. Otra cosa, corregir con el adjunto, como dije antes, nosotros echamos muchas tardes porque hacemos el esfuerzo de diagnosticar previamente todo lo que vamos a corregir al siguiente día con el adjunto. Entonces, claro, si tú haces todo ese esfuerzo el día previo al siguiente día, que corrijas con el adjunto es algo esencial para ver qué es en lo que él se fija. No sé si tú te detuviste en cosas que no eran muy importantes, entonces, no sé, es otra cosa a tener en cuenta. La división por secciones del hospital, como ya les dije, esto depende si es grande o pequeño el hospital, pero bueno, esto también ya es una opinión. Por ejemplo, a mí me gusta más que esté dividido por secciones porque, claro, el estudio es más sistemático. Prefiero estudiar ginecología y solo lo de ginecología, tallar solo ginecología, diagnosticar gine y estudiar gine, y luego pasar a otra cosa. Hay otros hospitales un poco más pequeños en los que
tienes un pool general de cosas, entonces claro, ves primero un ovario, luego una vejiga, luego un colon, entonces es un poco más variado, entonces, pero bueno, que de las dos formas se aprenden, así que eso ya es personal totalmente. El número de residentes yo creo que también es importante, porque aquí, a diferencia de otras especialidades, mientras más residentes yo creo que es mejor, porque el volumen de trabajo es muy grande y claro, mientras más se reparta el tallado entre más gente es mejor porque tienes más tiempo para luego diagnosticar, estudiar y demás. Entonces yo creo que mientras más residentes mejor, así que eso también lo preguntaría. Las guardias, en general nosotros, no sé, como ya les comenté, no hacemos guardias, lo que solemos hacer son extensión de jornada laboral, que es que te quedas en las tardes de 3, es variable dependiendo del hospital, o hasta las 7 o hasta las 10 de la noche. Eso te pagan extra y hay hospitales que hacen guardias localizadas, generalmente que son para hacer autopsias. Y también hay otros hospitales en los que los R1 hacen guardias de puerta. Yo creo que esto no es algo bueno para la especialidad porque no es algo a lo que nos vamos a dedicar y más bien te quita tiempo de formación de anatomía patológica, así que eso no lo tomaría en cuenta. Y bueno, el salario que ya hablé antes, que eso es personal igual. Pues el ranking nacional, aquí puse el ranking nacional, el orden en el que se acabaron las plazas el año pasado y como vemos esto es muy variable entre año y año, así que esto de coger por el número es algo muy subjetivo. Hay gente que coge porque le queda al lado de casa, o hay gente que coge, tenía una de mis compañeras residentes, cogió La Paz pues porque estaba en un primer piso y no un sótano, o sea, entonces es muy variable, es muy subjetivo, así que yo no me guiaría por eso para coger el hospital. Hay que preguntar, hay que ir y ver los puntos que comentamos antes. Como vemos aquí, en muchos sitios solamente hay una plaza y en otros hay más, o sea que, bueno, eso también hay que averiguar. Y esto, si tú te fijas en la lista del año pasado, de hace 2 años, es que varía un montón. Bueno, de los hospitales, aquí he puesto algunos, no me va a dar tiempo para hablar muy a fondo de ellos, he averiguado de estos son, si luego a alguien le interesa, están las micro sesiones en las que podríamos hablar más a fondo de estos hospitales que son de los que he averiguado más, pero en general todos estos tienen un perfil similar. Todos son hospitales grandes que están divididos en general por secciones y que tienen casi todas las especialidades y, por ejemplo, con algunas particularidades del Ramón y Cajal, en su día cuando yo pregunté, pues ellos tenían guardias de llamada. Por ejemplo, en el Santiago de Compostela ellos hacen guardias de puerta los 4 primeros meses en el R1 y bueno, en general casi todos tienen sesiones 1 o 2 veces por semana, casi todos también hacen tardes, como la extensión de jornada laboral que también comenté antes y bueno, no sé, yo creo que son hospitales grandes y que, no sé, son buenas opciones para escogerlas, y que las tendría yo en cuenta en mi lista. Y bueno, finalmente otras opciones, si dudas entre este bloque de especialidades, yo creo que tienes que estar centrado que es un bloque más de laboratorio. Entonces, las especialidades afines, pues radiología, microbiología, análisis clínico, farmacología. Una de las especialidades con las que yo dudaba era inmunología, que era una materia que también me gustaba mucho. Pero luego, preguntando y demás, sé que tienen una parte clínica, tienen un área de consulta, que eso, por ejemplo, a mí no me gustaba, entonces la descarté directamente. Y bueno, nada, espero haberlos ayudado y que elijan bien.